Bienvenidos compañeros a esta ayudantía virtual de AEDUC 2020. En esta ocasión vamos a tocar la materia Ciencia Penal, materia dictada por el Dr. Clever Sigüenza. Partimos de la definición del derecho penal. El derecho penal es una ciencia autónoma. Es una ciencia autónoma que tiene tres objetivos. El primer objetivo es regular conductas. El segundo objetivo es sancionar a las personas que transgreden las normas, y el tercer objetivo es tutelar bienes jurídicos. Vamos a profundizar más en estos tres objetivos más adelante en esta ayudantía. Ahora vamos con los aspectos del derecho penal. El derecho penal tiene dos aspectos. El primer aspecto es el aspecto subjetivo, el derecho penal subjetivo, también llamado ius puniendi, que es la facultad, el poder, el derecho que tiene el Estado para castigar a los ciudadanos que incumplen la ley. Y también el otro aspecto del derecho penal es el derecho penal objetivo, el ius poenale. Decimos que es esa facultad sancionadora, ¿no? Ese derecho penal subjetivo que ya mencionamos, materializado en normas penales. Los códigos penales, las leyes penales, las normas penales, eso es el derecho penal objetivo. Decimos que es objetivo porque sanciona y regula de la misma manera, objetivamente, a todos los ciudadanos de un país, de un estado. Planteemos algunos cuestionamientos básicos respecto al derecho penal. ¿Por qué inicia el derecho penal? El derecho penal inicia porque en un estado de derecho es deber del Estado garantizar el efectivo goce de los derechos para todos los ciudadanos. Para lograr este objetivo, que es garantizar el efectivo goce de los derechos, el Estado tiene que empezar un andamiaje jurídico, todo un proceso para cumplir ese objetivo. Entonces, dentro de ese proceso se establece que el Estado tiene derecho a castigar a las personas que incumplen la ley. ¿Por qué se necesita el derecho penal? El derecho penal se necesita porque el derecho busca, y el Estado y el derecho penal buscan que se protejan bienes jurídicos. Y también, pues, para proteger los bienes jurídicos, tiene que regular la conducta de las personas y tiene que sancionarlas también. Aquí no vamos a entrar en discusiones filosóficas y políticas, vamos a partir de la premisa de que el Estado tiene la necesidad de regularlos y tiene la necesidad de sancionarlos. Por eso se necesita el derecho penal, porque el derecho penal es el encargado de realizar esas tareas. Otro cuestionamiento: ¿qué conductas le importan al derecho penal? No todas las conductas que un ser humano puede realizar, no todas las conductas de un ser humano le interesan al derecho penal. Nuestro Código Orgánico Integral Penal establece que las conductas penalmente relevantes, las conductas que son importantes, que son relevantes, que le importan al derecho penal, son las conductas lesivas, descriptibles y demostrables. Sobre estos tres conceptos también vamos a hablar más adelante en esta ayudantía. La conducta puede ser ejercida con dolo o con culpa. Cuando hablamos del dolo, hablamos del conocimiento y la voluntad de causar un daño, ¿no? Y cuando hablamos de culpa, los delitos culposos, imprudentes como se los llama en otras legislaciones de otros países, pues son aquellas conductas que han producido un daño pero que no se realizaron con la voluntad de causar un daño. Son los famosos delitos culposos. Por ejemplo, no ver una señal de tránsito. Ese es el típico ejemplo de un delito culposo. Un ejemplo de delito doloso, pues obviamente cualquier delito cometido con la voluntad de causar daño. Yo cojo una pistola, le disparo a mi pareja con toda la voluntad de causar daño. Otro concepto básico dentro del derecho penal es el principio de legalidad. Y nos dice que todo ejercicio del poder público, es decir, del Estado, debe realizarse acorde a la ley vigente y a su jurisdicción. Acorde a la ley
y no acorde a la voluntad de X o Y persona, sea el rey, sea el presidente, sea el papa, no. Para aplicar el derecho penal, para regular y establecer un delito, para sancionar a una persona, todo ese procedimiento tiene que estar establecido en la ley. Y si no está en la ley, no se puede ejercer el poder punitivo de sancionar, no se puede ejercer el poder público. Esto, pues, es probable que se haya desarrollado por los grandes abusos que había en la Edad Media, por los grandes abusos que había en épocas anteriores, en las que la simple decisión y voluntad del rey, la simple decisión y voluntad del papa, del sacerdote, de la iglesia, constituía un delito y una sanción. Para evitar eso, se dijo, no, aquí no va a primar la voluntad, sino que todo se va a establecer por la ley. Principio de legalidad. Ahora vamos a hablar de los bienes jurídicos. Bienes jurídicos, lo que decimos que protege el derecho penal, lo que decimos que protege el Estado a través del derecho penal. Los bienes jurídicos son elementos, componentes o derechos que se encuentran establecidos en un ordenamiento jurídico y se encuentran protegidos por el derecho penal y por la ley penal. Existe un interés de proteger este derecho, de que no sea robado, de que no sea lesionado, porque es necesario protegerlo. No cualquier derecho es un bien jurídico, ¿no? Los bienes jurídicos son los derechos o componentes esenciales, fundamentales: la vida, la libertad, la seguridad, etc. Sin embargo, hay otra concepción de los bienes jurídicos. Hay otra concepción, la concepción funcionalista, de las teorías funcionalistas, que tienen como principales exponentes al maestro Gunther Jacobs y Klaus Roxin, quienes dicen que solo hay un bien jurídico, ¿no? El bien jurídico no son estos derechos y componentes fundamentales, sino que solo hay un bien jurídico, que es la norma. Por lo tanto, hay que proteger la vigencia de la norma, ¿no? Dicen que protegiendo a la norma se va a proteger a todos los demás derechos, pero que lo que importa es la norma y su vigencia. Ahora que hemos abarcado algunos conceptos básicos, algunos conceptos fundamentales para el derecho penal, vamos a hablar un poco de la evolución del derecho penal. El derecho penal, a lo largo de la historia, pues ha tenido muchos sistemas, muchas teorías, y vamos a analizar los más importantes al menos. El primer sistema penal es la venganza privada. Venganza privada. La venganza privada se trataba de concederle a la víctima o a la familia de la víctima un derecho a cobrar venganza. Este sistema fue uno de los primeros, fue utilizado por las primeras civilizaciones, y se trataba de que cuando yo recibí un daño, yo inmediatamente estaba legitimado por el daño que me hicieron a hacerle también daño a la persona que me lesionó. Obviamente este sistema pues era desproporcional, no había una medida entre los daños, no había una proporción entre los daños. Si alguien me cortaba el brazo, pues yo tenía derecho a vengarme quitándole la vida. O por eso era desproporcional, ¿no? No había una proporción entre el daño recibido y el daño que yo podía cobrar. También era arbitrario porque pues no existía una autoridad que imponga sanciones, una autoridad que imponga la medida en la que se iban a cobrar las venganzas. Entonces era algo totalmente arbitrario a juicio de la persona que vaya a cobrar venganza. Por eso nacieron algunos mecanismos, algunas leyes para limitar a la venganza privada, como por ejemplo nació la ley de Talión, el Código de Hammurabi. Esta ley ya ponía una medida a la proporción de la venganza. Es decir, si alguien me quita un ojo, yo tengo derecho
solo a vengarme, pero solo quitándole su ojo también. Es decir, el famoso ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Ya existía una medida que era la proporción que tenía que haber entre el daño recibido y el daño que yo podía ejercer en venganza del daño recibido. Luego también viene pues el método de composición, que se trataba de reparar el daño, ¿no? Entonces se decía en aquel momento que para evitar las venganzas, un mecanismo ideal sería poner una cantidad económica para resarcir o para reparar el daño. ¿Por qué? Porque a las personas lo que más les duele es su bolsillo. Se cuantifica el daño y esto es la base, ¿no? Este método de composición, las reparaciones económicas, son la base para lo que hoy conocemos como la reparación integral, que es un concepto fundamental en el derecho penal y que más adelante en las ayudantías se va a cubrir. Había un problema con este método y el problema era pues que no siempre el daño podía ser reparado, ¿no? Hay crímenes, hay delitos que son tan fuertes y que afectan tanto a una persona que ninguna cantidad económica van a reparar la lesión o el daño que sufrió. Otro mecanismo para limitar la venganza privada era la expulsión de la paz, ¿no? Se desterraba a la persona que había cometido un crimen. Al momento de desterrar a esa persona, pues prácticamente era una sentencia de muerte porque por la temperatura de los lugares fuera del reino, por las bestias que habitaban en los lugares fuera del reino, o también era una sentencia de esclavitud porque podía caer bajo otro reino y ser convertido en esclavo. Luego tenemos el derecho romano. Si bien la especialidad del derecho romano y el ámbito del derecho que más desarrolló el Imperio Romano fue el derecho civil, también existían sistemas de derecho penal. Por ejemplo, en la monarquía, el derecho penal era consuetudinario, es decir, bastaba simplemente con la costumbre. En la república sucede algo interesante. Se crean las 12 tablas. Y esto significó el inicio de un orden jurídico penal. En las 12 tablas, una de las tablas pues hablaba de los delitos y las sanciones que se iban a imponer a esos delitos. Otra figura interesante que encontramos dentro de Roma es la Lex Valeria, ¿no? Una ley que se creó en el año 509 a.C. y esta ley concedía a un funcionario del imperio llamado pretor la provocatio ad populum. La provocatio ad populum era la facultad de consultar al pueblo, de convocar y consultar al pueblo sobre la pena de muerte de una persona. Entonces así era el pueblo quien administraba justicia. Un ejemplo de una pena de muerte impuesta bajo el régimen que establecía esta ley, bajo el proceso que establecía esta ley, es nada más y nada menos que la muerte de Jesús, cuando Poncio Pilato convocó al pueblo romano para que decida quién iba a recibir su pena de muerte, Jesús u otro prisionero. De ahí, una vez que cae el Imperio Romano, viene el derecho penal germánico, ¿no? Sabemos que Roma cae bajo los bárbaros germanos y los germanos también adoptan un criterio de composición, reparación de daños económicos. Ahora nos ubicamos en el derecho penal canónico. Vamos a hablar sobre el derecho penal canónico. El derecho penal canónico es el derecho penal de la Iglesia. Resulta paradójico y si uno revisa la historia del derecho penal y la historia en general, se da cuenta que muchos de los castigos más severos y de las épocas más duras, más represivas, más opresivas del derecho penal surgieron durante la época en que la Iglesia y el Estado no estaban separados y fue la Iglesia quien adquirió la facultad de hacer leyes penales. Por ejemplo, en esa época, dentro del derecho penal canónico, todo aquello que ofendía los dogmas, las creencias o las leyes de la Iglesia era penado. Es decir, todo lo que era pecado
era delito. Dentro del derecho penal canónico también se legitimó la pena de muerte, y todo lo que estableció el derecho penal canónico fue una base para lo que serían los abusos de la Edad Media, que es el siguiente punto que vamos a tocar, y es uno de los, quizás la época más dura y más opresiva del derecho penal. Dentro de la Edad Media está la Inquisición. En la Inquisición, el Papa Inocencio III designa a Heinrich Kramer y Jacob Sprenger la redacción de un manual contra los hechiceros y las brujas. Este manual es muy famoso, es el Malleus Maleficarum, en español Martillo de Brujas, y se detallan los procesamientos del delito en contra de las brujas. Se decía que la mujer era un instrumento que utilizaba Satanás para corromper a la humanidad. Se establecían los delitos, la blasfemia, la hechicería, la apostasía, la herejía, todo aquello que va contra la iglesia era delito. Se detallaba también cómo se iba a procesar a las brujas. Se las sometía a caldos hirviendos, o si se la encontraba en el acto de la brujería, la amarraban a un tablero con púas. Se llama el periodo de la Inquisición porque el tribunal de la Inquisición o el Santo Oficio era quien juzgaba a los herejes, es decir, a las personas que se rebelaban o iban en contra de los dogmas de la iglesia. De aquí nace también el procedimiento penal inquisitivo, que en nuestro país y en muchos países estuvo vigente y era aplicado hace muy poco, ¿no? Menos de 10 años. Obviamente la Inquisición, el periodo de Inquisición no perduró por los grandes abusos que había. Y obviamente estas leyes penales de la iglesia tuvieron que humanizarse un poco más. Aquí entra Santo Tomás de Aquino, quien establece 4 tipos de leyes que regulan a la humanidad: las leyes naturales, que se aplican mientras estamos en vida; las leyes divinas, que son las leyes de Dios, que aplican a nuestra alma; las leyes eternas, que se aplican después de la muerte; y las leyes humanas, que son las leyes que aplican para la relación entre los individuos, los seres humanos. Luego viene la Edad Moderna. En la Edad Moderna, el rey Alfonso de Castro crea un cuerpo llamado la Fuerza de la Ley Penal, el cual es interesante porque inserta un criterio de protección de los bienes jurídicos, ¿no? Aquí ya se da un paso adelante y nace esta concepción del bien jurídico de cada individuo, el derecho de cada individuo que tiene que ser protegido. En la Edad Moderna también otro aporte importante fue el de Alfonso X. Alfonso X establecía los tipos de delitos, y él decía que habían delitos de palabra, como la injuria, la calumnia; los delitos por escrito, la calumnia escrita, la extorsión; o los delitos de consejo, que era la instigación, ¿no? Aconsejar a una persona, instigar a una persona a cometer un delito, ¿no? Carlos V, uno de los reyes más influyentes, creó un cuerpo normativo con 219 artículos destinados a normar lo que es el derecho penal. Y él dividió ese cuerpo normativo en 3 partes: el sustantivo, que era la teoría del delito; el procedimiento penal; y la aplicación de las penas y las medidas de seguridad. La última etapa en la evolución del derecho penal es el derecho penal liberal. El derecho penal liberal nace con César Beccaria, y él, en su obra Los delitos y las penas, establece varios criterios que siguen vigentes hoy en día: el criterio de proporcionalidad, el criterio de legalidad, la medida de los delitos. Y él también decía que la tortura no era un mecanismo, la tortura, que era algo muy común en esa época, no era un mecanismo para hacer confesar a alguien. Principios que hoy en día damos por sentados, principios que están ahí, pero que si nos sentamos a revisar la evolución del derecho penal nos damos cuenta el largo proceso de miles de años que llevó tener esta concepción actual del derecho penal. Bien, función del derecho penal. Dentro de la dogmática penal han existido infinitas teorías, han existido muchísimas teorías, han habido discusiones interminables. Entonces vamos a ver las principales posturas respecto a cuál es la función del derecho penal. Se dice que la función
del derecho penal, que el derecho penal tiene una función tutelar preventiva, es decir, que protege a los bienes jurídicos indispensables en una sociedad y previene la criminalidad. Es decir, es como un medio, pero un fin. Yo protejo y tutelo los bienes jurídicos y asimismo voy a prevenir la criminalidad. Eso se dice respecto a la función tutelar preventiva. Luego tenemos la función de control social. La función de control social nos dice que el Estado usa el derecho penal a través de las reglas, de las instituciones y de las políticas para regular determinadas conductas. Hay una crítica a esta función porque se dice que se puede caer en un exceso de control social de parte del Estado, lo que puede violar seguridad, intimidad, etc. La tercera función que se le ha otorgado al derecho penal, que se dice que es propia del derecho penal, es la función ético-social. Es decir, uso el derecho penal para educar. Belsen dice, ve al derecho penal como un mecanismo de control ético-social que se convierte en un configurador de criterios éticos. Es decir, bajo esta visión del derecho penal con una función ético-social, el derecho penal protege las buenas costumbres. Más adelante veremos que esto no es tan así. Dentro de esta discusión en la que se plantean varios tipos de funciones para el derecho penal, tenemos la teoría de la vigencia normativa. Esta teoría de la vigencia normativa es propia de los funcionalistas. Sus máximos exponentes, ya lo dije anteriormente, Gunther Jacobs y Klaus Roxin. Y ellos dicen que la finalidad del derecho penal es garantizar la vigencia de la norma. Dicen que, como ya expliqué anteriormente, el bien jurídico es la norma, su validez. Estos autores dicen que si el Estado logra asegurar que todos conozcan la norma, esta norma se mantendrá vigente. Dentro de esta teoría de la vigencia de la norma, de la vigencia normativa, tenemos tres funciones. La función manifiesto, que tiene un efecto confirmante respecto de la sociedad. Es decir, la gente confirma la norma, la gente se empodera de la norma y así la hace suya, y así haciéndola suya, la cumple. De ahí viene la función latente. La función latente, que se trata de efectos preventivos, y finalmente las misiones accesorias. Es decir, más allá de las dos funciones que ya mencionábamos, la manifiesto y la latente, también existen misiones accesorias del derecho penal, que se trata del efecto intimidatorio que provoca el derecho penal en la sociedad. Es decir, una de las misiones accesorias del derecho penal es intimidar a la sociedad a través de la pena. La teoría de la vigencia normativa es muy criticada, es muy criticada porque se dice que si nosotros vemos el derecho penal de esta forma, podemos caer en un derecho penal que no sancione conductas, que sea muy intimidatorio y que vaya en contra del hombre, lo que se conoce como derecho penal del enemigo. Es decir, si nosotros seguimos la teoría de la vigencia de la norma, creamos un sistema en el cual el Estado se va encima del delincuente por su condición de delincuente y caemos en un derecho penal que castiga más a los autores que al hecho. Esto respecto a la teoría de la vigencia normativa. De ahí también tenemos a quienes proponían la función promotora del cambio social, es decir, el derecho penal se convierte en un motor de la sociedad para proteger el status quo. Es una guía, es una forma educadora que busca a través de la pedagogía el cambio en la sociedad. Sirve de mecanismo garante de la protección del estado normal de la sociedad. En sexto lugar, tenemos la función psicológica o simbólica, que nos dice que se influye directamente en la psiquis del individuo, es decir, se crea temor a través de las penas. Es decir, el derecho penal, a través de la intimidación que causan las personas, es un instrumento psicológico para que las personas respeten los bienes jurídicos y los valores jurídicos. Hemos revisado 6 funciones y se preguntarán cuál de todas estas funciones es la que nosotros concebimos y nosotros aceptamos en nuestro ordenamiento jurídico, cómo nosotros vemos el derecho penal, cuál es la función del derecho penal para el Estado ecuatoriano. Para el Estado ecuatoriano, la función del derecho penal es la función tutelar preventiva.
es decir, proteger o tutelar bienes jurídicos y al mismo tiempo prevenir la criminalidad. Una vez que hemos analizado las funciones del derecho penal, las teorías de las funciones del derecho penal y cuál es la que aplica en Ecuador, vamos a hablar de las escuelas penales. Todo comienza con la escuela clásica. La escuela clásica que tiene como principal tratadista a César Beccaria. En la escuela clásica tenemos la famosa obra de los delitos y las penas. Este texto de César Beccaria evoluciona la forma de ver del derecho penal y plantea varios postulados que hasta el día de hoy están vigentes y que hasta el día de hoy influyen en nuestra legislación y en nuestro derecho penal. Él decía, por ejemplo, que el derecho penal no debe responder a la voluntad del que está en el poder. No debe responder a la voluntad del presidente, del rey, del emperador, sino que la función del derecho penal y el derecho penal lo que debe buscar es prevenir los delitos, prevenir la criminalidad. En esta obra también se plantearon conceptos y principios y postulados tan importantes como, por ejemplo, que el proceso penal debe ser público. Por ejemplo, que debe existir igualdad ante la ley. César Beccaria también decía que las penas, no por ser más crueles, son más efectivas. Por lo tanto, no tenía sentido aplicar penas extremadamente crueles, si igualmente no iban a ser eficientes al momento de prevenir la criminalidad. Él decía que hay que lograr una rigurosa proporcionalidad entre los delitos y las penas. Mientras más grave el delito, más grave la pena. Y asimismo, mientras más leve el delito, más leve tenía que ser la pena aplicada a ese delito. Él estaba en contra de la pena de muerte, él decía que la pena de muerte era injusta e innecesaria, y él decía que los esfuerzos del derecho penal, del derecho y del Estado deben ser prevenir la criminalidad. Es decir, debemos enfocarnos en prevenir la criminalidad, en prevenir los delitos y no tanto en castigar. Básicamente, haciendo ese análisis del desarrollo de la obra de Beccaria, se recogen los principales postulados de la escuela clásica. Luego tenemos la escuela positiva. Se dice que cada vez que la humanidad da un paso, retrocede 2 o 3. Y podría ser un ejemplo el paso que hay entre la la escuela clásica y luego la escuela positiva. La escuela positiva tiene también varios autores importantes. Uno, quizás el más importante, fue César Lombroso. César Lombroso es conocido como el padre de la criminología, ¿no? Mientras todos en la historia de la humanidad se habían preguntado qué es el delito, qué es el crimen, César Lombroso se pregunta de dónde proviene el delito y se dedica a estudiar al criminal. No se pregunta qué es el delito, sino quién es el delincuente, quién es el criminal. Esto se da porque Europa en ese tiempo estaba teñida de sangre por la criminalidad que existía, ¿no? Era una cuestión latente. Y por eso de esa época nacieron varios tratadistas que conforman la escuela clásica, porque se desarrollaron bajo ese contexto. César Lombroso escribe un tratado, el Tratado Antropológico del Hombre Delincuente. César Lombroso empieza a estudiar a los delincuentes. ¿Por qué una persona delinque? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la fuente de la delincuencia? Él estudia a los delincuentes de Europa de ese tiempo y también pues hace un repaso a la historia de la humanidad y hace una similitud entre los hombres salvajes de las cuevas, los hombres primitivos y los delincuentes que había en ese tiempo en Europa. Lombroso reafirma su teoría cuando hace una autopsia. Lombroso era médico, Lombroso no era abogado, no era filósofo, Lombroso era un médico. Y al hacerle una autopsia a un delincuente llamado Vilello, él se da cuenta que
aquel delincuente tenía una característica particular y él en su investigación determina que esa característica física particular que tenía ese delincuente de Europa de los años 1800 también la compartían los hombres de las cavernas, los hombres primitivos. Y él dice, bingo, esta es la característica que hace que los hombres delincan. Persona que tenía esa característica física, persona que era delincuente. Esa es la teoría del delincuente nato, el hombre que nace delincuente. ¿Cuál era esa característica? Tener una profunda fosa occipital. La fosa occipital es una cavidad que tenemos en la parte baja inferior del cráneo que conecta pues el cráneo con el cuello, ¿no? Entonces, aquellos hombres que tenían una profunda fosa occipital eran delincuentes natos, según Lombroso. Otro tratadista importante que trajo ciertos postulados importantes para la escuela positiva, la escuela positivista, fue Rafael Garófalo. Rafael Garófalo se preguntó a sí mismo qué es el delito y no se convenció con ninguno de los conceptos planteados hasta ese momento. Por lo tanto, decidió iniciar su investigación y proponer su propio concepto de delito. Un concepto de delito que aplique para toda la humanidad, para todas las etapas y toda la historia de la humanidad. Para esto, pues, Rafael Garófalo investigó a los egipcios, a los persas, a los romanos, a los griegos y a muchas sociedades, a muchas civilizaciones para encontrar una característica común entre todas del delito. Entonces, ¿cuál fue este concepto que elaboró Garófalo? El concepto de delito, según Garófalo, es todo aquello que va en contra de la probidad y de la piedad. La probidad es la cualidad de una persona de ser honesta. Cuando una persona comete un delito, se va en contra de la probidad y se va en contra de la piedad de las otras personas. Y es un ser peligroso. Bien, eso básicamente es lo que narra la obra de Garófalo. Y de ahí tenemos a otro tratadista, el tercer tratadista de esta escuela positivista, que es Enrico Ferri. Ferri plantea postulados un poco diferentes a los presentados por los dos autores anteriores. Por ejemplo, Ferri decía que la delincuencia no es algo innato del hombre. El hombre no nace delincuente. La delincuencia es algo que se da por la convivencia en la sociedad. Entonces va a ser la sociedad la que forme delincuentes, por así decirlo. También agrega un elemento muy importante en el derecho penal, que es la imputabilidad. ¿Qué es la imputabilidad? Es la cualidad de poder responder por el delito. Cuando una persona cometía un delito, era inmediatamente imputable, porque tenía que responder por ese delito. Todo esto Ferri lo recoge en su obra Teoría de la imputabilidad y negación del libre albedrío. Ahora vamos a tocar el tema de la escuela crítica del positivismo. La escuela crítica del positivismo. La escuela crítica del positivismo niega muchas cosas planteadas en la escuela positiva. Separa el derecho de la sociología. Una cosa es esta ciencia que estudia la sociedad, sus principios, la evolución de la sociedad, y otra cosa es el derecho penal. Esta escuela niega la tesis del criminal nato explicada anteriormente. Esta escuela niega también que el hombre no tenga libre albedrío, es decir, el hombre tiene libre albedrío, el hombre es libre, el hombre no por sus características físicas o por la sociedad va a perder la capacidad de decidir, de tomar decisiones. Ellos decían que la responsabilidad del delincuente descansa en el grado de intimidación que produce la pena. Si la pena no es lo suficientemente intimidatoria, el delincuente va a seguir delinquiendo. La escuela crítica del positivismo aporta algo importante, y es que establece una diferencia entre los imputables y los inimputables, ¿no? Los imputables, aquellas personas que tienen la capacidad y la cualidad de responder por un delito, y para ellos se deben aplicar penas, es decir, prisión, cárcel y en esa época pena de muerte. Y para los inimputables, que son personas
que no tienen la capacidad para responder por un delito, se deberían aplicar medidas de seguridad. Un ejemplo actual: el Código Orgánico Integral Penal establece que las personas mayores de 18 años son imputables y las personas menores de edad, es decir, menores de 18 años, son inimputables. Sobre la imputabilidad y la inimputabilidad también vamos a hablar más adelante. Finalmente tenemos la Escuela Política Criminal Alemana. Su mayor exponente fue Franz von Liszt. Franz von Liszt forma la política criminal. La política criminal son las medidas que toma el Estado para prevenir delitos, conocido actualmente como la criminología, ¿no? Ya no estudiamos tanto el proceso y la sanción del delito, sino que estudiamos sus causas, los efectos que produce, y así separamos la criminología del derecho penal. Ese fue el mayor aporte de la Escuela Política Criminal Alemana. También Franz von Liszt establecía que la imputabilidad descansará en la sanidad, en los aspectos mentales de la persona o en los aspectos morales. A través de la revisión de las escuelas podemos ver los diferentes conceptos que han formulado varios tratadistas del delito a lo largo de la historia. Actualmente, el concepto del delito, esto es muy importante, el concepto de delito es conducta típica, antijurídica, culpable, que lleva implícita la amenaza de una sanción. La pena hoy en día es concebida como una consecuencia del delito. Y para muchos sí, la pena es un mal, pero es un mal necesario. Siguiente tema: fuentes del derecho penal. Alguna vez escuché a alguien decir que el derecho penal es como una isla y que mientras todas las otras ramas del derecho son un continente con la mayoría de principios comunes, procedimientos comunes, efectos comunes, fuentes comunes, el derecho penal es una isla que tiene sus propios procedimientos, sus propias fuentes, ¿no? Es algo aparte, algo separado, ¿no? Todo el derecho es el Ecuador, el continente, y el derecho penal es Galápagos. Me aventuro a decir esto y lo menciono ahora porque las fuentes del derecho penal son un claro ejemplo de lo que acabo de decir. Sabemos que para el derecho en general, las fuentes son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Bueno, en el derecho penal esto no es tan así. En el derecho penal, la principal fuente, la fuente más fecunda, y muchos dicen la única fuente, es la ley penal. Si decimos que la ley penal es la única fuente del derecho penal, procedamos a estudiar la ley penal. La ley penal es una declaración que contiene dos partes. Las dos partes que tiene la ley penal son el juicio hipotético y la sanción. El juicio hipotético es la descripción fáctica de un hecho. Es una descripción de un hecho que debe ser sometido, obviamente, a comprobación. Y la otra parte de la ley penal es la sanción, y es la consecuencia de la comprobación del juicio hipotético. Para poner un ejemplo de estas dos partes que he explicado, vamos a leer el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal. Homicidio. La persona que mate a otra será sancionada con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. La persona que mate a otra, esa primera parte, es claramente una descripción de un hecho. Es un juicio hipotético. Para determinar si una persona mató a otra, yo debo comprobarlo, ¿no? Para comprobarlo, pues está todo el proceso penal que se tiene que seguir antes de sentenciar a una persona. Y eso sería el juicio hipotético. La otra parte de la ley penal, que es la sanción, sería la parte que dice será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. En este artículo hemos identificado el juicio hipotético, la descripción del hecho, la persona que mate a otra y la sanción que se le impone a la comprobación de ese juicio hipotético. ¿Para quién va dirigida la norma penal? Por regla general,
para todas las personas que se encuentren dentro del territorio ecuatoriano.